Bienvenidos al desarrollo del sistema cardiovascular. Aquí tenemos un modelo de un embrión en la tercera semana de gestación, es decir, cuando tenemos las tres capas, las tres láminas, el ectodermo en azul, en rojo el mesodermo y en amarillo el endodermo. ¿Dónde estaría la cabeza en este modelo? En este lado, ¿vale? Entonces, si yo lo estuviera viendo de frente, lo estaría viendo así. Aquí se estaría formando la cabeza y aquí se estaría formando la cola. Entonces yo quiero ver lo que va a pasar aquí con el mesodermo. Entonces para poder verlo tendría que hacerle un corte, así. Entonces si aquí está la cabeza, le tendría que hacer un corte a este nivel para poder ver correctamente lo que está ocurriendo aquí a lo largo de toda la capa del mesodermo. ¿Listo? Vería igual la disposición de las tres capas como las estamos viendo acá. Entonces nos vamos a centrar en lo que está ocurriendo con el mesodermo. Entonces, si ustedes recuerdan, el mesodermo se va a organizar de diferentes formas. En la línea media, aquí va a formar la notocorda, la cual lo único que preservamos en la etapa adulta de la notocorda es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Hacia los laterales de la notocorda, es decir, en una posición paraxial, se van a desarrollar los somitas. Entonces, los somitas, aquí lo voy a esquematizar en verde. Aquí lo voy a esquematizar en verde, pero sigue siendo el mismo mesodermo. Entonces ellos van a formar músculo, van a formar hueso, van a formar la dermis. Bien, más hacia el lateral de los somitas tenemos el mesodermo intermedio, que estaría esquematizado con esto anaranjado que le estoy pegando. Él va a formar las gónadas y los riñones. Y más hacia el lateral tenemos este pedacito de mesodermo, estos pedacitos que se denominan pues mesodermo lateral. La peculiaridad de él es que se divide en dos hojas, como le tengo acá. ¿Ven? Una hoja permanece adherida al ectodermo y la otra hoja va a permanecer adherida abajo al endodermo. Entonces, cuando el ectodermo forma la cavidad amniótica, recuerden que su cavidad es la cavidad amniótica, es decir, él va a proliferar, se va a cerrar de esta forma, así, y forma aquí arriba la cavidad amniótica, permanece esta capa de mesodermo lateral alrededor de la cavidad amniótica. Esta capa se llama la hoja somática o la hoja parietal, cualquiera de los dos nombres es correcto. La otra capa, la otra hoja del mesodermo lateral recibe el nombre de capa visceral o capa esplácnica y ella permanece adherida aquí al endodermo. Entonces el endodermo también se va a plegar porque él debe formar otra cavidad, otro saco, que es el saco vitelino, así, de esa forma. Bien, entonces permanece aquí adherida. ¿Cómo se llama esta hoja? Hoja visceral u hoja esplácnica. Listo. Cuando ocurre este plegamiento, cuando ocurre esta división del mesodermo lateral, si ustedes se dan cuenta, aquí quedó una cavidad. ¿Ven? Esta cavidad que queda acá. Esta cavidad se denomina celoma intraembrionario. Celoma significa cavidad, entonces cavidad intraembrionaria. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde se origina el corazón? Recuerden que para que se formaran las tres capas, inicialmente eran solo dos, el epiblasto y el hipoblasto. Para que se formaran estas capas, el mesodermo y el endodermo, las células del ectodermo tuvieron que migrar por la línea primitiva. Entonces, recuerden, aquí está la cabeza, si estuviéramos viendo completo, y aquí estaría la cola. Entonces, aquí estoy viendo el dorso, la espalda, ¿cierto? Entonces, recuerden aquí que se originó o se desarrolló el nodo primitivo, así, y una línea primitiva que es una zanja, así como la estoy pintando. Entonces, todas estas células que están por acá, aquí, algunas migraron por esta zanja para conformar y ubicarse aquí en la mitad y formar el mesodermo. ¿Listo? Vale. Resulta que alguna de esas células que migraron del ectodermo para formar el mesodermo, algunas de esas células eran células progenitoras cardíacas. ¿Listo?
Entonces, ellas migraron. ¿Dónde se ubican las células progenitoras cardíacas? Ellas se originan aquí en el mesodermo lateral, pero únicamente en la hoja visceral o en la hoja esplásnica, ¿vale? Entonces voy a pintar aquí un huequito que es donde quedaron estas células que migraron desde el ectodermo, células progenitoras cardíacas, tanto aquí como en el otro lado, acá se van a ubicar, tanto a la derecha como a la izquierda. ¿En dónde? En el mesodermo lateral, hoja visceral u hoja esplásnica, ¿vale? Esta conformación de células que migraron desde el ectodermo aquí a esta hoja visceral va a recibir el nombre de campo cardiogénico primario. Campo cardiogénico primario. Importante porque va a originar el ventrículo izquierdo y parte de las aurículas. Entonces ustedes ya saben que el corazón tiene dos ventrículos, dos aurículas, y de ahí salen dos grandes vasos, que es la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Entonces, campo cardiogénico primario nos va a formar únicamente el ventrículo izquierdo y parte de las aurículas. ¿De dónde se origina el ventrículo derecho, el resto de las aurículas? Bueno, pues resulta que aquí en la hoja esplásnica del mesodermo lateral, ¿vale? También hay unas células progenitoras cardíacas, ¿listo? Que ellas van a recibir, también se van a organizar por acá, las pinto un poquito más abajo, pero están por acá también. Ellas van a recibir el nombre de campo cardiogénico secundario. Y es este campo cardiogénico que forma el resto, es decir, el ventrículo del lado derecho, el resto de las aurículas y algo que se denomina el tracto de salida, que va a corresponder a el inicio o la raíz de la aorta y del tronco pulmonar. Bien, ustedes dirán, pero estas células siguen siendo mesodermo. Esto también sigue siendo mesodermo, esto también es mesodermo, esto también es mesodermo. ¿Qué es lo que hace que estas células específicamente formen corazón? Entonces resulta que estas células específicamente están inducidas por un factor de crecimiento endotelial vascular que lo producen aquí las células endoteliales. Entonces ellas producen este factor, influyen a estas células del campo cardiogénico primario y secundario. Esta influencia va a hacer que estas células que están aquí empiecen a formar como células endoteliales. Recuerden que las células endoteliales son células planas. Nosotros las encontramos, por ejemplo, en la pared o en el epitelio, sí, en la pared de los vasos, ¿vale? Entonces, ellas empiezan a formar aquí células epiteliales que empiezan a formar vasitos, pequeños vasitos, y por dentro tal cual eritrocito, tal cual glóbulo rojo. ¿Listo? Todos esos huequitos que empiezan a formar, ellos coalescen, es decir, se unen y forman finalmente, así como lo estoy haciendo acá, un tubo. ¿Listo? Un tubo, ¿vale? No es un tubo aquí que quede solamente, recuerden que aquí le hicimos un corte transversal, sino es un tubo que va a estar a lo largo de todo el embrión. ¿Listo? Uno al lado derecho, al otro lado también ocurre lo mismo, coalescen todas estas cavitaciones, toda esta angiogénesis que estaba generándose. Entonces vamos a tener dos tubos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. ¿Listo? Ellos son los tubos endocárdicos, ¿vale? Pero no se les olvide que está a lo largo de todo el embrión. Repito aquí con este modelo. Entonces aquí le hicimos un corte transversal, ¿sí? Y lo estábamos viendo. Ahora, si yo les digo a lo largo de todo, es que el tubo aquí se origina por todo el cuerpo. ¿Listo? Va a quedar hacia lo largo. Bien. Bien, entonces aquí tenemos los dos tubos que van a originar el corazón. Aquí están. Aquí tengo un esquema. Uno del lado derecho estarían ubicados así, ¿cierto? Uno al lado derecho del cuerpo, otro al lado izquierdo, así. Con una porción anterior, que la tengo aquí dividida en colores, ya vamos a ver por qué, y una porción posterior. Bien, la porción anterior va a generar el corazón. ¿Listo?
la porción posterior va a generar la aorta. Entonces ya vamos a ver cómo ocurre esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto también está ocurriendo al mismo tiempo que se está cerrando el tubo neural, ¿vale? Entonces aquí si tomamos esto, estos tubos estarían por dentro, aquí en el mesodermo lateral, pero por dentro. Entonces sería aquí chiquitico, sería hacia los laterales, ¿vale? Y estaría uno a este lado y el otro al otro lado. Entonces, como se está cerrando el tubo neural, recuerden que cuando se forma el telencéfalo, él tiene un crecimiento muy rápido que hace que entonces esto empieza a crecer así de forma grandísima, tanto así que empieza a plegar al embrión. ¿Sí ven? Entonces empieza a plegar. Entonces si aquí estaba la cabeza y esto empezó a crecer, el plegamiento es céfalo-caudal, porque se dirige hacia abajo. ¿Listo? Ese plegamiento. Entonces eso va a hacer que los tubos también se plieguen. Entonces aquí estaban los tubos inicialmente rectos, ¿cierto? Esta es la parte de la cabeza, la dejo así en esta disposición, y esta es la parte de donde se va a formar la cola, aquí. Entonces le voy a hacer el mismo plegamiento que le hicimos acá. Entonces estos tubos, esta parte de adelante va a quedar así, doblada también. Se pliega, un plegamiento céfalo-caudal, de esta forma. Dos tubos endocárdicos plegados. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso va a hacer que ya el corazón, donde se va a formar en este extremo cefálico de este tubo endocárdico, ya no quede aquí en la cabeza, sino va a quedar ya primero cervical y luego en su posición final, que va a ser dentro del tórax. Muy bien. Entonces, como pueden ver, tenemos dos tubos. Inicialmente son dos aortas. ¿Sí ven? Ustedes dirán, pero estoy viendo dos aortas y solamente es una. Bueno, inicialmente son dos aortas dorsales. Una del lado derecho y otra del lado izquierdo. ¿Listo? Eventualmente ellas se van a unir, como lo revisamos ahí en clase. Entonces, ellas se van a unir, así que las vamos a unir en este momento para que quede solamente la aorta definitiva. Entonces aquí las voy a unir. Ellas se unen tal cual como revisamos ahí en clase. Listo. Entonces ya tenemos solamente una aorta, ¿cierto? Una aorta, y tenemos dos tubos endocárdicos arriba, ¿vale? Listo. Bien. Los tubos endocárdicos completo. Adelante, repito, van a formar el corazón, y atrás formaron la aorta, que inicialmente eran dos, la unimos, se une esto, y fíjense que lo que va a formar el corazón queda unido aquí a la aorta, en este caso las dos aortas dorsales que luego se unifican por este arco. Ellos se llaman los arcos aórticos. ¿Listo? Tal cual como lo revisamos ahí en clase. Listo. Muy bien. Entonces, también va a ocurrir, además, dejamos aquí un momento esto, además de este plegamiento cefalocaudal, ¿sí? Vuelvo al corte transversal, ¿sí? Además de ese plegamiento, va a ocurrir que los pliegues, un plegamiento lateral. Entonces, digamos que esto que estoy viendo aquí de frente va a ser esto mismo que está aquí, solo para esquematizar, ¿listo? Por este lado, solo para esquematizar. Entonces, además de plegarse cefalocaudalmente, el lado derecho se va a pegar al lado izquierdo de esta forma. ¿Listo? Eso se llama el plegamiento lateral. ¿Listo? Eso va a hacer que si aquí se estaba formando un tubo, aquí teníamos nuestro tubo, acá, que en este caso lo podemos poner así, esto iría por dentro, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Entonces, si yo los uno, tengo este plegamiento lateral, si yo los uno, eso me va a significar aquí en mi esquema que estos dos tubos también se van a unir, ¿cierto? Se van a unir de esta forma, ¿vale? Eso ocurre alrededor del día 22. Bien, entonces pues lo voy a unir. Vamos a unirlo. Listo. Al día 22 ocurre esto. Bien. ¿Qué más llama la atención aquí? Que tengo esto aquí de colores. En azul tenemos el seno venoso. Bien. El seno venoso continuándose aquí, también en azul,
con la aurícula primitiva, que se continúa con esto rojo que está esquematizando el ventrículo primitivo. En verde tenemos el bulbus cordis o bulbo arterial, y aquí en amarillo, arriba, tenemos el tronco arterial. Entonces, seno venoso junto con la aurícula primitiva, que ya saben que va a originar pues ambas aurículas. El ventrículo primitivo, que principalmente realmente forma únicamente el ventrículo izquierdo. El bulbus cordis o bulbo arterial, que origina el ventrículo derecho, y aquí el tronco arterial, que es donde se van a originar tanto el origen de la arteria aorta y del tronco pulmonar, ¿vale? Entonces tenemos un extremo, aquí como vimos, esto no es que esté aquí totalmente cerrado, sino aquí van a llegar las venas que revisamos. Entonces, aquí está el resto del cuerpo, por aquí ingresa la sangre al corazón. ¿Qué venas revisamos? Las venas cardinales, las venas vitelinas, las venas umbilicales, tal cual como las revisamos allá en clase. Entonces la sangre ingresa por aquí y va a salir por el otro extremo para ir a los arcos aórticos y para ir al resto del organismo por las aortas dorsales. ¿Listo? Ingresa por este extremo la sangre y sale por acá. Entonces recuerden que el corazón es un órgano tan maravilloso que él empieza a funcionar inclusive antes de terminarse de plegar y de formar tal cual como está en el adulto. ¿Sí? Entonces él empieza a contraerse, todas las células que están por aquí empiezan a contraerse y empiezan para poder bombear sangre, inclusive sin haber terminado su estructura. Bien, posteriormente este tubo pues no lo podemos dejar así. Este tubo que están viendo acá, ya unido, va a engrosar sus paredes y empieza a producir una matriz extracelular rica en ácido hialurónico. Aquí empieza a proliferar por aquí el ácido hialurónico, el colágeno, ¿vale? Eso se denomina gelatina cardíaca. Entonces lo voy a esquematizar con esta plastilina, ¿listo? Entonces aquí alrededor le ponemos la gelatina cardíaca, aquí alrededor. Pero no se les olvide que por dentro sigue estando el tubo. Se cubre con gelatina cardíaca, pero por dentro con todas sus partes. Seno venoso, con la aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbus cordis o bulbo arterial y el tronco arterial. Entonces empieza a proliferar gelatina cardíaca, que es ácido hialurónico, colágeno, y queda más o menos de esta forma. Bien, entonces esta gelatina cardíaca en el adulto va a conformar el tejido conectivo del corazón, ¿cierto? O sea, la malla donde van a ir a llegar todos los cardiomiocitos a proliferar ahí encima. ¿Listo? Entonces ahí. Esta es la malla donde está el tejido conectivo del corazón. ¿Vale? Van a diferenciarse entonces tres capas. Ya habíamos formado una, el endotelio, que está aquí por dentro, ¿cierto? Lo que finalmente nos terminó formando estos tubos que estábamos viendo acá. Esto fue proliferación de endotelio. Eso va a ser el endocardio, ¿vale? Aquí, como les dije, van a llegar todos los cardiomiocitos. Entonces está conformando el miocardio y aquí por fuera el pericardio visceral. ¿Listo? Muy bien. Aquí por detrás, no perdamos la perspectiva, aquí por detrás se está formando, el lápiz está esquematizando donde estaría ubicado el intestino primitivo. ¿Listo? Como pueden ver, en un inicio están unidas, pero esto se va a plegar porque ustedes saben, como vimos, el tubo, el corazón no es un tubo, se va a tener que plegar. Entonces, esto inicialmente estaba unido. Cuando esto se pliega, se despega de esta forma y el tejido que lo está uniendo aquí desaparece. ¿Listo? Esto va a originar una estructura que van a revisar en anatomía que se llama el seno pericárdico transverso. Seno es un hueco y como pueden ver es un hueco aquí. Pericárdico porque está aquí el pericardio y transverso porque ustedes ven, yo puedo pasar por ahí mi dedo y estoy pasando el dedo de forma transversal. Clínicamente este seno es muy importante porque si ustedes se dan cuenta, este seno está ubicado aquí donde se va a originar tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta. Entonces, si un cirujano necesita por algún motivo, dejemos aquí un momentico acá el intestino primitivo. Si un cirujano necesita
controlar el flujo de sangre que hay aquí. Digamos que hay un sangrado en este punto, ¿sí? Entonces, si él necesita, por algún motivo, ligar grandes vasos, pasa el dedo por acá, por el seno pericárdico transverso y ocluye acá. Es muy importante por eso este seno. Es la única forma de comunicar estas dos cavidades, es la única forma de acceder de forma pues más correcta estos grandes vasos. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces ustedes saben que esto no va a quedar así. Bien, ahora vamos a plegar este tubo. Bueno, entonces para darle un sentido tridimensional vamos a utilizar este modelo. Esta es la derecha, esta es la izquierda, ¿vale? Y aquí tenemos el tubo, ¿vale? Con los mismos colores que revisamos. En azul, seno venoso, aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbos cordis, o sea, aquí el ventrículo primitivo, acuérdense que nos va a formar el ventrículo izquierdo, bulbos cordis, el ventrículo del lado derecho, y aquí el tronco arterial donde van a salir los grandes vasos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos este tubo endocárdico donde tiene que ir a quedar definitivamente. Bueno, lo primero es que este tubo se pliega hacia afuera, como así. Entonces lo voy a plegar acá. Primero hace esto, miren, aquí, ¿sí ven? Se pliega primero hacia afuera, invadiendo aquí la futura cavidad pericárdica donde está el corazón, ¿vale? Bien, entonces se pliega hacia afuera. Mientras esto ocurre, la aurícula primitiva y el seno venoso, que es lo que tenemos en azul, se mueven aquí, se mueven hacia atrás, ¿sí ven? Se están moviendo hacia atrás, lo pongo a lateral, ¿vale? ¿Qué sobresalió? Sobresale aquí el ventrículo primitivo y el bulbos cordis. Mientras tanto aquí el seno venoso y la aurícula primitiva se vuelven un poco más dorsales, más hacia atrás, algo así como lo estamos viendo. Bueno, bien. Entonces, mientras se están moviendo dorsalmente, el bulbos cordis va a ir a moverse hacia el lado derecho. Entonces lo tengo aquí fijo y empiezo a mover el bulbos cordis hacia el lado derecho. ¿Sí ven? El bulbos cordis es el que está en verde. Bien, ¿listo? Así. Eso hace que el ventrículo primitivo quede orientado hacia el lado izquierdo. ¿Sí ven? Tiene perfecto sentido porque, repito, el ventrículo primitivo va a originar el ventrículo del lado izquierdo. Entonces tiene que quedar hacia el lado izquierdo. El bulbos cordis va a originar aquí el ventrículo derecho. Entonces está hacia la derecha, pero él también está más anterior. ¿Vale? Eso hace que entonces sí, el ventrículo primitivo que origina el ventrículo izquierdo esté un poquito más hacia atrás, hacia abajo, ¿sí? Esto explica por qué se ve así en las imágenes diagnósticas. Bien, y que vimos qué está pasando entonces aquí con la aurícula primitiva. Miren que ascendió, pero ella se ubica por detrás. ¿Ven? Aquí está así. Va a originar tanto aquí la aurícula del lado izquierdo, que es la cavidad que queda más posterior, y va a originar aquí la aurícula del lado derecho, que va a quedar en todo el borde derecho del corazón. Y se distribuye de esta forma. En ningún momento, como pueden ver, se está obstruyendo el flujo de la sangre. La sangre, si bien inicialmente estaba llegando por acá, ella pues igual sigue fluyendo mientras él se ubica aquí en su posición definitiva, que es esta que están viendo. Entonces, esto se llama plegamiento del asa. Una vez que está todo ubicado, recuérdense que esto está envuelto en gelatina cardíaca, empieza a madurar, empieza a formar las cavidades, como revisamos en clase, empieza a formarse todo el músculo miocárdico y esto empieza a funcionar de forma adecuada.